Escritos de San Francisco de Asís. Regla Nobulada. Capítulo 4. En el nombre del Señor. Todos los hermanos que son constituidos ministros y siervos de los otros hermanos, coloquen a sus hermanos en las provincias y en los lugares en que estuvieren, a los cuales deben visitar con frecuencia, amonestar y animar espiritualmente. Y todos los otros mis hermanos benditos, obedézcanlos diligentemente en aquellas cosas que se refieren a la salvación del alma y no son contrarias a nuestra vida. Y compórtense entre sí como dice el Señor. Todo lo que ustedes quieren que les hagan los hombres, háganlo ustedes a ellos. Y no hagas a otro lo que quieres que te hagan a ti. Y recuerden los ministros y siervos lo que dice el Señor. No vine a ser servido, sino a servir, y que les ha sido confiado el cuidado de las almas de sus hermanos, de las cuales, si alguno se perdiera por su culpa y mal ejemplo, tendrán que dar cuenta en el día del juicio ante nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5. Y por tanto, cuiden sus almas y las de sus hermanos, porque es horrible caer en manos del Dios vivo. Pero si alguno de los ministros manda a alguno de los hermanos algo contra nuestra vida o contra su alma, no esté obligado el hermano a obedecer, porque no es obediencia aquella en la que se comete delito o pecado. Sin embargo, todos los hermanos que están bajo los ministros y siervos, consideren racional y diligentemente el proceder de los ministros y siervos. Y si ven a alguno de ellos comportarse carnal y no espiritualmente, perseveraren de acuerdo a la rectitud de nuestra vida. Si después de la tercera amonestación no se enmendare, denúncienlo al ministro de toda la fraternidad en el capítulo de Pentecostés, sin que nada pueda impedirlo. Pero si entre los hermanos, donde quiera que sea, hubiere algún hermano que quiere comportarse carnal y no espiritualmente, los hermanos con quienes vive, amonéstenlo, instrúyanlo y corríjanlo humilde y caritativamente. Y si él, después de la tercera amonestación, no quisiere enmendarse, cuanto antes envíenlo y háganselo saber a su ministro y siervo, el cual ministro y siervo haga de él como mejor le parezca que conviene según Dios. Y guárdense los hermanos, tanto los ministros y siervos, como los otros, de enojarse o alterarse por el pecado o el mal de otro, porque el diablo quiere perder a muchos por el pecado de uno solo, sino que espiritualmente, como mejor puedan, ayuden al que ha pecado, porque no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Igualmente todos los hermanos no tengan en cuanto a esto poder o dominio, y menos entre ellos. Pues como dice el Señor en el Evangelio, los príncipes de los pueblos los dominan, y los que son mayores ejercen el poder en ellos. No sea así entre los hermanos. Y todo el que quisiere ser mayor entre ellos, sea su ministro y siervo. Y el que es mayor entre ellos, hágase como el menor. Y ningún hermano haga el mal o hable mal de otro, sino más bien, por la caridad del Espíritu, voluntariamente sírvanse y obedézcanse unos a otros. Y esta es la verdadera y santa obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los hermanos, cuantas veces se apartaren de los mandatos del Señor y vagaren fuera de la obediencia, como dice el profeta, sepa que son malditos fuera de la obediencia, en tanto permanezcan a sabiendas en tal pecado. Y cuando perseveraren en los mandatos del Señor, que prometieron por el Santo Evangelio por su vida, sepan que permanecen en la verdadera obediencia y sean benditos en el Señor. Regla Nobulada.